La mañana en Bogotá se abrió con una luz pálida que se filtró por entre las persianas del apartamento. El edificio, en una calle tranquila de Chapinero, aún conservaba el silencio de las primeras horas, solo se oía, a intervalos, el rumor lejano de un bus que subía por la avenida y el golpeteo de una llovizna fina que todavía no se decidía a caer. En la cocina, el vapor del café recién preparado ascendía lento, perfumando el aire con ese aroma que a Elena siempre le había parecido la definición de hogar. Colocó 2 tazas sobre la mesa, alineó los cubiertos, sirvió la tortilla, unas tajadas de pan tibio. Todo estaba en su sitio, limpio, ordenado. Como si el cuidado pudiese sostenerlo todo. Ricardo entró con paso seguro, la corbata suelta, el saco sobre el antebrazo. Y ese gesto cansado que él llamaba su modo de trabajo. Sonrió al verla junto a la estufa, se acercó y besó su mejilla con una familiaridad automática. «Huele delicioso», dijo, acomodándose en la silla. «No sé cómo lo haces, siempre te queda perfecto». Elena respondió con una sonrisa pequeña y se sentó frente a él. Había algo reconfortante en esa rutina, el tintinear de la cuchara en la taza, el vapor que empañaba un instante el borde del plato. La luz que iba aclarando el azulejo. Ella habló de cosas mínimas, la factura del gas, la planta del balcón que por fin se animaba a florecer. El correo del administrador del edificio. Él asintió, comentó un par de detalles del trabajo, y luego, como quien recuerda una nota de la agenda, dejó el tenedor sobre el plato. «Ah, casi lo olvido. ¿Podría sacar mi traje gris?», dijo con naturalidad. «Lo voy a necesitar para el viaje. Es un seminario en Medellín. Toda la semana, mejor tenerlo listo para no estar corriendo». Elena asintió. Ese tipo de pedidos eran habituales. Ella conocía el orden de su armario, los tiempos de sus días. Las urgencias que aparecían a última hora. Aún así, hubo una pausa corta, imperceptible, como si el aire hubiese tropezado con algo. Ricardo tomó la taza, probó el café. Sonrió otra vez. «De verdad, te quedó perfecto». La frase, que otras veces había sido un halago dulce, cayó esa mañana con un peso distinto. Elena no supo por qué. Tal vez fue el tono, un cuidado exagerado, como si las palabras hubieran sido elegidas con pinzas. Miró sus manos rodeando la taza, notó un temblor leve en los dedos. Y respiró hondo. Afuera el cielo empezaba a abrirse, una claridad blanquecina entró por la ventana y dibujó un rectángulo frío sobre el piso. La conversación siguió un par de minutos con la inercia de siempre. Ricardo preguntó si había alcanzado a dormir bien, comentó que el tráfico estaba insoportable desde temprano. Dijo que tal vez llamaría un taxi para evitar la congestión. Después dejó la servilleta al lado del plato con un gesto ordenado. Entrelazó los dedos sobre la mesa y la miró con una calma ensayada. «Elena», empezó con voz suave. «Hay algo que necesito decirte, y quiero hacerlo con honestidad». Ella levantó la vista. El corazón dio un golpe sordo, como si hubiera reconocido un peligro antes que la mente. Intentó sonreír, una curva mínima. Pero los labios no la obedecieron. «Dime». Ricardo sostuvo el silencio un segundo, quizá 2. Y entonces lo dijo, sin rodeos. Con una serenidad que heló la habitación: «Estoy enamorado de otra mujer, y está embarazada». Las palabras no cayeron, se quedaron suspendidas, cortando el aire como vidrio fino. Elena parpadeó, y de pronto todo ruido se retiró, como si la ciudad entera hubiese contenido el aliento. La cucharita que aún rozaba la porcelana emitió un sonido metálico y luego nada, solo el latido acelerado en sus oídos. Él siguió hablando, su voz igual de amable. Casi compasiva. «Sé que es un golpe. No hiciste nada mal. A veces el amor cambia, se desgasta. No quiero que esto se convierta en una guerra. Lo mejor es ser justos, ser adultos». Elena sostuvo la taza con ambas manos para no mostrar el temblor. Todo a su alrededor parecía igual. El mantel sin una arruga. La sombra de la orquídea contra la pared, el vapor disipándose, sin embargo, inexplicablemente distinto. Intentó decir algo, una pregunta, una protesta, un porqué. Pero la garganta era un nudo. Ricardo, con la misma calma, prosiguió:
Voy a estar fuera esta semana por el seminario. Cuando vuelva, prefiero que tengas tus cosas listas. No quiero que se vuelva más difícil de lo necesario. Es lo mejor para los dos. Hizo una pausa mínima, y para el bebé. Se estiró hacia adelante, como si buscara ofrecer consuelo, y rozó con los dedos el dorso de su mano. Elena retiró la suya sin brusquedad, apenas 1 centímetro, suficiente. La mirada de él no cambió. Se puso de pie, llevó el plato al lavaplatos, revisó el celular. Un destello de satisfacción cruzó su rostro al leer un mensaje. Tomó el saco, acomodó la corbata, y se detuvo un instante en el marco de la puerta. «De verdad te deseo lo mejor», dijo. «Ojalá podamos llevar esto en paz». No esperó respuesta. El sonido de sus pasos se apagó por el pasillo, la cerradura giró con un clic perfectamente nítido, y al final, la puerta se cerró. El silencio que quedó no era el de siempre. No era el silencio amable de las mañanas tempranas, ni el orden al que Elena estaba habituada. Era un vacío nuevo, con bordes fríos, que agrandaba todo, la mesa demasiado grande para una sola persona, las tazas idénticas que ya no hacían juego. La luz que entraba y volvía más pálida la cocina. Se sentó sin darse cuenta, con la espalda recta, las manos sobre las piernas para que no delataran el temblor. Mirando un punto cualquiera, como si al mantener la vista quieta pudiera evitar que el mundo se deshiciera. Afuera, un carro pitó a lo lejos. El vapor del café se agotó y la superficie quedó inmóvil. En la pared, el reloj avanzó 2, 3 minutos. Cada tic-tac marcando una distancia nueva entre lo que había sido y lo que ya no sería. Elena respiró despacio. 1, 2 veces. No consiguió llorar. Tampoco hablar. Solo permanecer. Entonces, desde el pasillo, llegó el eco amortiguado del edificio despertando. Y en el apartamento, la luz de la mañana, más blanca, más cruda. Se extendió sobre el piso frío mientras la puerta, definitivamente, quedaba detrás, y el día empezaba a empujarla hacia adelante. La hoja de una persiana vibró con un leve chasquido, la claridad se alargó por la sala silenciosa. La historia, sin ruido, avanzó al siguiente latido. El silencio después del portazo seguía flotando, denso, casi visible. Elena permaneció un rato en la misma posición, con las manos aún sobre las piernas. Los ojos fijos en el borde de la mesa. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Ricardo se fue, solo sentía el tic-tac insistente del reloj marcando una nueva rutina, una sin él. Cuando por fin se levantó. La silla raspó el suelo y el sonido pareció demasiado fuerte, un ruido que rompía el frágil equilibrio del momento. Caminó despacio hacia la ventana. Afuera. La ciudad seguía su curso con indiferencia. Vendedores de arepas en la esquina, niños con mochilas corriendo bajo un cielo gris. Adentro. Todo olía a café enfriado y a perfume masculino, ese que él solía dejar en el aire cada mañana. Cerró los ojos, aspiró profundo, y de pronto lo odió. Giró sobre sí misma y observó el apartamento con una claridad nueva. La mesa aún tenía 2 platos, 2 tazas. Las migas de pan, el cuchillo con restos de mantequilla. Todo parecía una escenografía congelada de una vida que ya no existía. En el respaldo del sofá, su chaqueta, en la repisa, la foto del viaje a Cartagena. Donde la abrazaba con esa sonrisa de pose. La tomó con cuidado. Un instante pensó en arrojarla contra el suelo, en oír cómo el vidrio se rompía. Pero algo en su interior la detuvo. Dejó el portarretrato sobre la mesa. El reflejo del cristal le devolvió su propia cara, pálida, con los ojos enrojecidos y una expresión que no reconocía. Así que era eso, pensó. Así luce la humillación. Siguió recorriendo el apartamento. Cada objeto convertido en un recordatorio. El olor del limpiador de pisos, la textura del mantel, la luz que entraba por las cortinas color marfil. Nada había cambiado y, sin embargo, todo le resultaba ajeno. Imaginó otra mujer ahí, sentada en su lugar, riendo en esa cocina, probando el café que ella preparaba cada mañana. La imagen le dio náuseas. Apoyó las manos sobre el mesón y se obligó a respirar. Su mente la empujaba a destruirlo todo, las copas de vino que habían usado en su aniversario, el reloj que le regaló un diciembre, los libros que compartían.
La rabia subía como un fuego seco, pero, en medio de ese impulso, apareció una frase clara, firme. Como una orden interior: no le daré ese placer. No le daría el gusto de verla derrumbarse, de perder el control. Si algo le quedaba, sería su dignidad. Encendió la radio para llenar el vacío, pero la voz de un locutor hablando de noticias triviales solo acentuó el silencio. La apagó. Se acercó al dormitorio, abrió el armario. Miró la ropa perfectamente doblada. Todo en orden, como siempre. Todo inútil. Elena se sentó en el borde de la cama. El frío del piso subía por sus pies descalzos. Quiso llorar y no pudo. Las lágrimas estaban demasiado lejos, como si pertenecieran a otra mujer. A través de la ventana, vio como una ráfaga de viento movía las cortinas. Bogotá despertaba del todo, bocinas, motores, el ruido de la vida cotidiana. Se levantó, tomó una chaqueta ligera del perchero y, sin pensarlo más, abrió la puerta. Necesitaba aire, movimiento, cualquier cosa que no fuera el eco de sus propios pensamientos. Bajó las escaleras, cada paso un intento de dejar atrás el olor, la historia, el dolor. Al salir al andén, la ciudad la recibió con su ruido constante. Un bus pasó levantando una nube de humo, el viento frío le despeinó el cabello. Caminó sin rumbo, con los brazos cruzados sobre el pecho. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir caminando, respirar, no detenerse. El tráfico de la mañana rugía a su alrededor. Y, entre ese caos familiar, Elena por primera vez sintió algo parecido a alivio. Pequeño, frágil, pero real, la certeza de que, aunque todo se hubiera roto, aún quedaba el simple acto de seguir de pie. Y con ese pensamiento, cruzó la calle en dirección al parque más cercano, buscando un rincón donde el ruido del mundo fuera suficiente para acallar el suyo. Elena cruzó la calle sin mirar demasiado. El aire frío de la mañana la golpeó en la cara, haciéndola parpadear. Caminó unas cuadras hasta el parque del barrio. Ese rectángulo de pasto que veía desde su ventana, pero al que casi nunca bajaba. Ahora lo encontró lleno de vida. Niños corriendo con bufandas coloridas. Madres vigilando desde las bancas, un anciano alimentando a las palomas con migas de pan. El olor a tierra húmeda y a café recién hecho proveniente del carrito de un vendedor ambulante le recordó que el mundo, a pesar de todo, seguía funcionando sin ella. Se sentó en un banco bajo un árbol de guayacán que empezaba a florecer. Las flores amarillas caían lentas, como si el aire las sostuviera antes de dejarlas descansar sobre el suelo. Miró a su alrededor. La vida cotidiana se desplegaba con una naturalidad dolorosa. Un perro ladraba. Un niño reía, una pareja se abrazaba. Y ella, en medio de todo eso, se sentía invisible. Como si el resto del mundo habitara una dimensión distinta donde el amor todavía era posible. Sacó el celular de su bolso. Ningún mensaje nuevo. Ninguna llamada. La pantalla reflejó su rostro, más pálido que de costumbre, y volvió a guardarlo. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, intentando contener la sensación de vacío que crecía en el pecho. «¿Está bien, mija?», escuchó de pronto una voz suave detrás de ella. Al voltear, vio a una mujer mayor, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo y un abrigo de lana color borgoña. Era doña Natividad Romero, su vecina del piso inferior, a quien solo saludaba de vez en cuando en el ascensor. La señora sostenía una bolsita con pan recién comprado y una sonrisa amable. «La vi salir hace un rato», continuó ella. «Parecía que necesitaba aire. ¿Quiere acompañarme un momentico a tomar algo caliente? Hace frío y no se ve bien». Elena dudó unos segundos, pero la calidez en la voz de aquella mujer la convenció. Asintió en silencio y la siguió. El apartamento de doña Natividad olía a canela y a madera vieja. Era un lugar pequeño, lleno de plantas y fotografías enmarcadas. En una mesa de centro reposaba una tetera humeante junto a 2 tazas decoradas con flores. «Siéntese, por favor», dijo la señora, sirviéndole té. A veces lo único que una necesita es hablar. Elena la miró un instante, insegura de por dónde empezar. Pero las palabras, cuando salieron, ya no pudieron detenerse. Le contó sobre Ricardo,
sobre la confesión durante el desayuno, sobre la mujer embarazada. Habló con la voz quebrada, sin lágrimas, como si relatara la desgracia de alguien más. Doña Natividad la escuchó sin interrumpir, apenas asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó, la anciana se recostó en el sillón y suspiró largo. «Usted no me conoce bien. Pero hace muchos años yo también tuve un marido así», dijo despacio, mirando hacia la ventana. «Decía que me amaba, pero tenía otra familia en otra ciudad. Cuando lo descubrí, me pidió perdón, me prometió que iba a cambiar, y yo le creí. 20 años me tardé en entender que el perdón no reconstruye lo que ya está roto». Elena la observó en silencio. La voz de la mujer sonaba cansada, pero no amarga. «¿Y qué hizo después?», preguntó casi en un susurro. «Me fui», respondió ella, con una media sonrisa. «Y descubrí algo que ojalá todas entendiéramos a tiempo. El vidrio roto aún brilla, pero nunca vuelve a ser igual». Las palabras quedaron flotando en la habitación. Elena bajó la mirada hacia la taza entre sus manos. El vapor se elevaba en espirales lentas. Sintió que algo dentro de ella se movía, no una comprensión completa, pero sí el primer destello de una certeza: no había regreso posible. Doña Natividad le tomó la mano con dulzura. «No permita que la culpa la retenga, mija. A veces perder a alguien es la única manera de encontrarse». Cuando Elena se levantó para irse, la tarde ya caía sobre Bogotá. La luz anaranjada se filtraba por los balcones, tiñendo las fachadas con un resplandor suave. Agradeció a la señora, que insistió en acompañarla hasta la puerta. Afuera, el aire olía a lluvia próxima. Elena caminó de regreso con pasos lentos pero firmes. En su mente resonaban aún las palabras de la anciana, y por primera vez en todo el día, sintió que podía respirar sin que doliera tanto. El sol, antes de esconderse tras las montañas, iluminó su rostro unos segundos, como si el día le regalara una última promesa, la de que algo nuevo, aunque todavía distante, estaba por empezar. El día siguiente amaneció gris, con una llovizna menuda que resbalaba por los vidrios del edificio. Elena se levantó sin hambre, con esa sensación extraña de habitar una casa que ya no le pertenecía. Caminó hasta la cocina y preparó café por costumbre más que por deseo. Mientras el aroma llenaba el aire, escuchó el ruido metálico del cartero abriendo los buzones en el pasillo. Un sonido cotidiano, pero que esa mañana pareció tener otro peso. Una urgencia casi ominosa. Abrió la puerta para recoger su correspondencia. Entre los sobres de propaganda y facturas había uno más grueso, de color crema, con un sello en tinta azul que decía: Juzgado de Familia de Bogotá, notificación oficial. El corazón se le encogió. Durante unos segundos, sus dedos no respondieron. Luego, con un impulso que ni ella entendió, rompió el sobre. Las hojas cayeron sobre la mesa. El encabezado era claro, frío. Administrativo: demanda de disolución del matrimonio civil presentada por Ricardo Duarte Gómez. Abajo, una lista de anexos, firmas, fechas. Entre ellas, una que le heló la sangre. El documento había sido radicado hacía más de 3 semanas, mucho antes de aquella conversación en la mesa del desayuno. Elena se quedó inmóvil, con el papel entre los dedos. Todo lo que había vivido el día anterior, la confesión, el discurso sereno, la supuesta honestidad, no era más que el acto final de una obra que ya había comenzado sin ella. Se sintió usada, borrada de su propia historia. Dejó los papeles sobre el mesón y tomó el teléfono. Su reflejo en el microondas mostraba un rostro que apenas reconocía, ojeras marcadas, la boca tensa, los ojos vacíos. Marcó el número de su madre con manos temblorosas. «¿Aló?». La voz cálida de doña Carmen respondió al tercer timbrazo. Elena no pudo hablar de inmediato. Solo un suspiro quebrado escapó. «Mamá», dijo finalmente. Llegó la notificación del juzgado. Ya lo había hecho todo antes de decírmelo. Un silencio breve al otro lado. Luego, la voz firme, serena, de esa mujer que siempre sabía sostener el mundo. «Mi amor», dijo doña Carmen. «Vente a casa. No tienes que pasar esto sola». Elena cerró los ojos, conteniendo un sollozo. «¿Puedo volver a casa?».
Preguntó en un hilo de voz. Esta casa siempre será tuya, respondió su madre con ternura. Andrés y Juliana te están esperando. Hoy mismo voy para allá a ayudarte. Elena apretó el teléfono contra el pecho después de colgar. La certeza de tener un lugar donde volver la atravesó como una ráfaga cálida, y por un momento, el peso del abandono se hizo un poco más liviano. Comenzó a guardar sus cosas en silencio. Los cajones abiertos dejaban ver una vida empaquetada, ropa doblada, libros, fotografías. Utensilios que ahora parecían pertenecer a otra persona. Cada prenda, cada objeto era una despedida. Horas más tarde, el timbre sonó. Doña Carmen entró con una bufanda empapada y los ojos rojos, acompañada de Andrés y Juliana. Nadie dijo mucho, el lenguaje se volvió gesto, las manos que cargaban cajas. Los brazos que la rodeaban, el café caliente sobre la mesa. Desde la ventana, Elena vio el camión de mudanza retroceder con el pitido rítmico de la marcha atrás. Afuera. La lluvia se había detenido, y una luz dorada, tibia, empezaba a filtrarse entre las nubes. Se quedó mirando cómo el sol regresaba poco a poco a la ciudad, reflejándose en los techos húmedos, mientras dentro del apartamento, cada caja cerrada era una página que quedaba atrás. El ruido del motor encendiéndose marcó el final. Elena respiró profundo, tomó su bolso y echó una última mirada al lugar donde había creído ser feliz. Luego bajó con su familia, sin volver la vista. El pitido del camión se fue perdiendo entre el tráfico, y la tarde bogotana, dorada y triste, anunció el principio de otra historia. El apartamento parecía un campo de batalla silencioso. Cajas abiertas, ropa doblada, libros apilados en el suelo, una vida entera reducida a objetos sin dueño. Doña Carmen y Juliana envolvían los platos con cuidado. Andrés desarmaba los muebles con la calma práctica de quien prefiere concentrarse para no sentir. Elena, en cambio, se movía entre todo aquello como una sombra, revisando cada rincón, asegurándose de no olvidar nada, ni una prenda, ni una herida. El sonido de la lluvia se había detenido y, con él, el rumor de la ciudad. Fue en ese momento cuando el ascensor se abrió y el pasillo devolvió el eco de unos tacones firmes. Andrés levantó la mirada, frunciendo el ceño. Un segundo después, la voz de una mujer rompió el silencio como una cuchilla. Así que era cierto, exclamó doña Teresa Duarte, la madre de Ricardo. Aquí están, robando lo que no les pertenece. Elena se volvió despacio. La vio allí, en la puerta, impecable como siempre, abrigo caro, collar de perlas. Ese gesto de superioridad que ni el paso del tiempo había suavizado. Buenas tardes, doña Teresa, dijo doña Carmen, sin perder la cortesía. Nadie está robando nada. Solo estamos recogiendo las cosas de mi hija. ¿Las cosas de su hija?, replicó la mujer con una risa amarga. Todo esto lo compró mi hijo. Este apartamento, los muebles. Hasta esa vajilla que están empacando. No tienen vergüenza. Andrés dio un paso al frente. Le ruego que baje el tono, señora. Nadie está tocando lo que es de Ricardo. ¿Y quién es usted para hablarme así?, disparó ella, alzando la barbilla. ¿El hermano metido a guardaespaldas? Elena respiró hondo. Hasta ese momento había permanecido callada, conteniendo el temblor en las manos. Pero escuchar esa voz, la misma que durante años había dictado las reglas de su matrimonio, despertó algo en ella. Caminó despacio hasta quedar frente a la mujer, sin huir de su mirada. Tiene razón, dijo con serenidad. Ricardo pagó muchas cosas, sí, pero yo las mantuve en pie. Fui yo quien limpió, cocinó, cuidó, acompañó. Quien creyó en él cuando ni siquiera él lo hacía. Doña Teresa la interrumpió con desprecio. Por favor, no dramatice. Usted sabía desde el principio quién era mi hijo. Si no supo retenerlo, es su culpa. Las palabras la atravesaron, pero no la derribaron. Esta vez, no. No vine a retener a nadie, respondió Elena, con la voz firme. Vine a recuperar lo que queda de mí. No quiero nada de él. Pero no saldré de aquí como si nunca hubiera existido. La sala entera pareció contener la respiración.
Doña Teresa abrió la boca para responder. Pero doña Carmen la interrumpió con una calma que escondía años de dignidad acumulada. A veces, señora, los hijos repiten lo que aprenden en casa. Tal vez debería preguntarse de quién heredó su hijo esa forma de amar. El rostro de la mujer se tensó, las mejillas enrojecidas. «Usted no tiene derecho», gritó, golpeando con la cartera el aire. Andrés se interpuso, sin levantar la voz. «Ya dijo suficiente, señora. Este no es su lugar». Por un instante, el aire se llenó de tensión, como si cualquiera de las dos familias fuera a quebrarse del todo. Pero doña Teresa, sintiendo quizá que había perdido el terreno, se giró con un movimiento brusco. «Van a lamentarlo», dijo antes de salir. «Ricardo no va a dejar que se salgan con la suya». La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que retumbó por todo el apartamento. Un silencio pesado se impuso. Nadie habló durante varios segundos. Solo se escuchó la respiración entrecortada de Elena. Andrés se acercó a su hermana, le pasó un brazo por los hombros. «Ya está», dijo en voz baja. «Se acabó». Elena asintió. No lloró. No había lágrimas suficientes para todo lo que había perdido. Pero, en el fondo, una certeza comenzó a formarse. No solo había terminado un matrimonio. También una cadena. Doña Carmen tomó su bolso y le hizo una seña a Andrés. «Vámonos, hijo. Aquí ya no queda nada que valga la pena». Andrés miró alrededor una última vez. Sobre la mesa, dejó un llavero con un pequeño colgante de madera, la llave del apartamento. Lo colocó con cuidado, como si al hacerlo cerrara algo más que una puerta. Elena lo observó, inmóvil. El sonido del metal al tocar la superficie fue el punto final de esa historia. Cuando salieron, el pasillo estaba vacío, el eco de los pasos se fue apagando hasta quedar solo el susurro del viento filtrándose por la ventana del descansillo. Abajo, la tarde se teñía de un tono dorado. El sol, entre nubes, iluminaba los muros húmedos de la ciudad. La puerta del apartamento se cerró con un clic definitivo. Y el pasado quedó del otro lado. Al amanecer del día siguiente, una nueva casa, la de doña Carmen, la esperaba, y con ella la posibilidad incierta pero viva de empezar de nuevo. La casa de doña Carmen olía a pan recién horneado y a café recién molido. En la cocina, el ruido suave de los platos se mezclaba con las risas de su nieto, que correteaba alrededor de la mesa con un camión de juguete. Era un hogar sencillo, cálido, lleno de esa vida doméstica que cura sin decirlo. Allí, Elena había encontrado un refugio después del huracán, un lugar donde el silencio ya no dolía, sino que abrigaba. Los primeros días los pasó casi sin hablar, ayudando en la cocina o doblando ropa junto a su madre. Por las noches, se sentaba en el balcón con una taza de té y miraba las luces de Bogotá titilando a lo lejos. A veces, el recuerdo de Ricardo volvía en oleadas. Pero ahora ya no la partía en dos, solo era un eco que se iba desvaneciendo. Una tarde, mientras el aroma del guiso llenaba la casa, Juliana, su cuñada, se acercó con una mirada amable. «Has estado muy callada, Elena», dijo, sirviéndole un poco de sopa caliente. «Y aunque aquí te queremos, quedarse demasiado tiempo en el mismo sitio puede hacer más lenta la sanación. Un cambio de aire ayuda a sanar, créeme». Elena sonrió débilmente. «No quiero ser una carga para ustedes», respondió en voz baja. «No lo eres», intervino doña Carmen desde la mesa. «Pero Juliana tiene razón, hija. Tal vez sea momento de mirar hacia adelante». Elena bajó la vista hacia la taza entre sus manos. Entonces, casi sin pensarlo, recordó algo: la casa de su tía Amalia en Villa de Leyva, un pueblo de calles empedradas y montañas al fondo, donde había pasado veranos cuando era niña. La propiedad había quedado a su nombre después de la muerte de su tía, pero nunca había vuelto. De pronto, aquella imagen le pareció una invitación. Un hilo tenue hacia una vida distinta. «Hay una casa», dijo lentamente. «La de tía Amalia, en Villa de Leyva. Está vacía, pero podría ir allá un tiempo. Tal vez limpiar, arreglarla un poco». Doña Carmen se quedó pensativa unos segundos antes de asentir.
Ese lugar siempre fue tranquilo. Si eso te hace bien, ve, mi amor. Pero llámame cada día, ¿sí? No quiero pasar las noches sin saber de ti. Andrés, que escuchaba desde la puerta, añadió con tono protector, te llevo si quieres. Elena negó suavemente. Gracias, pero necesito hacerlo sola. Quiero ver si todavía puedo caminar por mí misma. Esa noche preparó una pequeña maleta. Dobló solo lo necesario, ropa cómoda, un abrigo grueso, un cuaderno y una fotografía de su madre. Al amanecer, la casa dormía todavía. El cielo de Bogotá comenzaba a aclarar en tonos lilas cuando salió al porche con la maleta en la mano. Doña Carmen la esperaba con una bufanda en los hombros y los ojos húmedos. Que Dios te acompañe, hija, susurró, abrazándola fuerte. A veces. Los caminos nuevos comienzan con un paso pequeño. Elena sonrió entre lágrimas, subió al autobús y se sentó junto a la ventana. A medida que el motor arrancaba y la ciudad quedaba atrás, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Afuera, el sol naciente iluminaba los cerros orientales, dorando los tejados de Bogotá. Por primera vez en mucho tiempo, no huía, avanzaba. El autobús avanzaba serpenteando por las curvas de la carretera que conducía a Villa de Leyva, atravesando montañas cubiertas de neblina. Los paisajes del altiplano boyacense se extendían ante los ojos de Elena como un mural inmenso, colinas verdes, vacas pastando entre cercas de piedra, y pueblos pequeños donde el humo de las chimeneas ascendía lentamente hacia un cielo gris azulado. El viaje era largo. Pero ella no tenía prisa. Miraba por la ventana, con la frente apoyada en el vidrio frío, dejando que los kilómetros borraran los últimos rastros de Bogotá y del dolor que había dejado atrás. Por momentos, el silencio del camino la envolvía por completo. Solo el ruido monótono del motor y el golpe rítmico de las ruedas sobre el asfalto la mantenían anclada al presente. A su lado, una mujer mayor dormía, abrazando una bolsa de frutas. Más allá, un niño miraba dibujos en una tableta. Todo parecía normal. Casi demasiado normal para alguien que sentía que su vida acababa de partirse en dos. Cuando el autobús se detuvo finalmente en la pequeña terminal de Villa de Leyva, el reloj marcaba las 6 de la tarde. El aire era más limpio, más frío. Las calles empedradas brillaban con los últimos rayos del sol, y las fachadas coloniales reflejaban un color dorado, casi melancólico. Elena bajó con su maleta en la mano, respiró hondo y comenzó a caminar. El camino hacia la casa quedaba un poco fuera del pueblo, en un terreno amplio bordeado por pinos. Recordaba vagamente haber estado allí de niña, la risa de su tía Amalia, el olor a leña, los rosales frente al porche. Pero ahora, a medida que se acercaba, el paisaje se tornaba distinto, más silencioso, más pesado. Cuando la vio a lo lejos, su corazón dio un vuelco. La casa blanca de su tía Amalia estaba casi irreconocible. La pintura se había descascarado, los postigos colgaban torcidos y el techo mostraba huecos por donde se colaba la luz del atardecer. Las hierbas altas invadían el jardín, y una verja oxidada rechinó cuando la empujó para entrar. Subió los escalones del porche con la maleta golpeándole la pierna. El sonido de sus pasos resonó en el vacío. Empujó la puerta, que cedió con un crujido largo, y un olor penetrante la golpeó de inmediato: humedad, polvo y abandono. Dentro, los muebles estaban volcados, las cortinas rasgadas, los cojines abiertos. Había botellas vacías, papeles arrugados, vidrios rotos en el suelo. Era como si alguien hubiera vivido allí sin cuidado, sin respeto, devorando lo que quedaba de un hogar. Elena dejó la maleta junto a la pared y se cubrió la nariz con la manga. Cada paso levantaba una nube de polvo. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a retroceder. Buscó una escoba vieja y comenzó a limpiar, moviéndose con determinación, como si barrer la mugre fuera una forma de barrer también su propio pasado. Al abrir un cajón de un aparador, encontró cartas viejas, recibos amarillentos, fotografías descoloridas. Entre ellos, un sobredoblado con su nombre escrito a mano: Elena Rojas. El corazón le dio un salto. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita con tinta corrida, las líneas torcidas pero legibles:
Mi nombre es Amalia Rojas. Si alguien encuentra esta carta, por favor sepa que estoy siendo retenida contra mi voluntad por Víctor Rojas, quien dice ser mi primo. No lo es. Es un hombre peligroso que se ha apoderado de mi propiedad y no me deja marcharme. Si desaparezco, él será el responsable. Que esta carta sirva de prueba. Amalia. Elena se quedó helada. Sintió como la sangre se le escapaba del rostro. ¿Víctor Rojas? Ese nombre le sonaba familiar. Recordó de pronto al hombre que, meses atrás, había contactado a la familia por teléfono para ofrecer ayuda con los trámites de la herencia de su tía. Tenía una voz amable, educada. Pero ahora esas palabras cobraban otro sentido. El golpe seco de 3 golpes en la puerta la sacó del trance. El corazón se le aceleró. ¿Quién es? Preguntó, intentando mantener la calma. Soy yo, Víctor, respondió una voz masculina, profunda, con un tono amistoso. Supe que había llegado y quise traerle algo para cenar. Elena apretó los puños y escondió la carta en el bolsillo de su abrigo antes de abrir. Allí estaba, un hombre alto, de barba recortada. Sonrisa amable y una bolsa de papel en la mano. Pensé que no tendría comida, dijo. Le traje un poco de pan y café del pueblo. Qué amable, respondió ella, obligándose a sonreír. Acabo de llegar, no tuve tiempo de ir al mercado. Él pasó el umbral sin esperar invitación. Esta casa necesita cariño, comentó, mirando alrededor. Su tía la tenía preciosa, una pena que se haya echado a perder. Sí, dijo Elena, fingiendo naturalidad mientras trataba de medir cada palabra. Tenía buen gusto. Víctor la observó con detenimiento, con esa clase de mirada que parece medir más de lo que muestra. Si necesita algo, no dude en llamarme. Estoy cerca. Puedo ayudarle con la limpieza, o con los papeles. Gracias, pero creo que podré arreglármela sola, respondió con una sonrisa forzada. Como quiera. Él dejó la bolsa sobre la mesa. Nos veremos pronto, entonces. Cuando se fue, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Elena apoyó las manos sobre la mesa, temblando. El sobre en su bolsillo parecía arderle contra la piel. Sacó el teléfono y, con dedos torpes, tomó una foto de la carta. Luego escribió un mensaje rápido a Andrés. Encontré algo terrible. Hay una carta de la tía Amalia. Dice que Víctor la retuvo contra su voluntad. Ayúdame. Por favor. Apretó enviar y dejó caer el celular sobre la mesa, respirando entrecortadamente. Miró alrededor. La penumbra ya llenaba la casa. Afuera. El cielo se teñía de un naranja profundo que lentamente se transformaba en violeta. Las sombras de los árboles se alargaban sobre las paredes. Y el viento comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas. Elena se sentó en el suelo, abrazando las rodillas. El silencio era tan espeso que podía escuchar los latidos de su corazón. En algún lugar, un pájaro nocturno cantó una nota aguda y solitaria. La noche cayó por completo sobre Villa de Leyva, y la casa, con su secreto recién revelado, se convirtió en el escenario de algo que apenas comenzaba. El viento silbaba entre las rendijas del techo y hacía crujir los postigos sueltos. La vieja casa de Villa de Leyva respiraba oscuridad. Desde que cayó la noche, Elena no había dejado de escuchar ruidos, pasos lejanos, el crujido de la madera, el golpe de una rama contra la ventana. Cada sonido parecía anunciar algo, y su cuerpo, tenso, respondía con sobresaltos mínimos. No podía dormir. La carta de su tía Amalia seguía sobre la mesa, junto a su teléfono encendido. Andrés había respondido hacía una hora. Tranquila. Ya hablé con el comisario del pueblo. Vamos para allá. No abras la puerta. Pero los minutos se volvían eternos. Elena había improvisado defensas torpes pero ingeniosas. Ató una cuerda vieja al picaporte de la puerta trasera, sujetándola a un puñado de sartenes oxidadas. Si alguien intentaba entrar, el ruido la alertaría. En la entrada principal, encajó una sartén grande entre el pomo y el suelo, como un freno improvisado. Su corazón latía con fuerza, pero su mente se mantenía lúcida, no permitiría que el miedo la paralizara.
Encendió una sola lámpara, dejando el resto de la casa a oscuras. En la penumbra, cada mueble proyectaba sombras distorsionadas. El reloj marcaba las 11:30 cuando un ruido distinto, más pesado, la hizo estremecer. Un paso. Luego otro. En el porche. Elena contuvo la respiración. El sonido del metal vibrando confirmó sus temores. Alguien tocaba el picaporte. La cuerda se tensó, los sartenes tintinearon. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblando más de lo que quiso mostrar. Ninguna respuesta. Solo el viento y el crujido del piso. Entonces. Una silueta cruzó frente a la ventana, moviéndose con sigilo. El corazón de Elena golpeó contra su pecho. Agarró el teléfono, lista para marcar a Andrés. Cuando una vibración repentina la detuvo. Un mensaje nuevo. Somos nosotros. Quédate adentro. La respiración se le cortó. Afuera. Las luces de las linternas comenzaron a filtrarse entre los pinos. Voces masculinas, firmes, se mezclaron con el ruido de los pasos apresurados. Policía Nacional. No se mueva, gritó una voz. Elena corrió hacia la ventana y vio cómo varios agentes con chalecos oscuros rodeaban la casa. En la entrada, una figura intentó huir hacia los arbustos. Pero una linterna lo iluminó de lleno. Era Víctor Rojas. El falso primo de su tía, el hombre de sonrisa amable y mirada calculadora. Corría torpemente, tropezando con las raíces. Un agente se abalanzó sobre él, lo derribó al suelo y lo esposó entre forcejeos. No tienen pruebas, vociferaba él. Yo solo intentaba ayudar. Los gritos se perdieron entre las órdenes firmes de los oficiales y el crujido de las ramas. Elena, paralizada junto a la ventana, sintió como el aire volvía a entrar en sus pulmones. Se permitió un sollozo contenido cuando vio a Andrés acercarse desde el camino con una linterna en la mano. Elena. La llamó. Está bien, ya pasó. Ella abrió la puerta lentamente, todavía con las piernas temblorosas. La luz azul y roja de los vehículos policiales pintaba las paredes con reflejos danzantes. Entre los agentes apareció una camilla, y sobre ella una mujer delgada, con el cabello gris y el rostro marcado por el cansancio. ¿Tía Amalia?, susurró Elena, incrédula. Los ojos de la mujer se abrieron apenas, y una sonrisa débil cruzó su rostro. Sabía que alguien vendría, murmuró, aferrando la mano de su sobrina. Gracias por escucharme. Elena se inclinó sobre ella, llorando sin poder detenerse. Las sirenas siguieron resonando, y por un instante, todo el horror de las últimas horas se disolvió en el simple contacto de esas manos reencontradas. Víctor, esposado dentro del patrullero, bajó la mirada sin decir palabra. Su voz prepotente había desaparecido. La justicia, por fin, había encontrado la puerta correcta. Mientras los oficiales tomaban declaraciones y los paramédicos atendían a la anciana, Elena salió al porche. El aire de la madrugada era frío, pero ya no le pesaba. A lo lejos, el horizonte se teñía de un azul pálido. Bogotá la esperaba, y esta vez, no como un lugar de huida, sino como el punto donde comenzaría su nueva vida. Las luces rojas y azules seguían parpadeando sobre la fachada de la vieja casa, reflejándose en los cristales rotos. Luego, poco a poco, se fueron apagando. El silencio volvió, esta vez limpio, como si la casa exhalara el último resto del miedo. Elena alzó la vista hacia el cielo estrellado y respiró hondo. En ese aire frío y claro supo que, después de tanto dolor, la libertad tenía el sonido de una noche que por fin terminaba. Había pasado una semana desde aquella noche en Villa de Leyva. Una semana desde que la policía arrestó a Víctor Rojas y rescataron a la verdadera doña Amalia Rojas, que ahora se recuperaba lentamente en el hospital. Para Elena, esos días fueron un torbellino de declaraciones, firmas y silencios. Pero entre todo ese ruido burocrático, algo había cambiado. Por primera vez en meses, sentía calma. De regreso en Bogotá, había encontrado un pequeño apartamento en un edificio tranquilo, no muy lejos de la casa de su madre. Era luminoso, con paredes blancas y una ventana que daba a una hilera de árboles de arce. Cada mañana,
El sol se filtraba tímidamente por las cortinas nuevas, llenando la sala de una calidez que le recordaba que ese espacio era suyo y solo suyo. Colocó una repisa con libros, una planta junto a la ventana y una foto enmarcada de doña Carmen, Andrés y Juliana riendo durante un almuerzo. No necesitaba más. Aquella mañana de viernes. Se vistió con un vestido azul marino, sencillo pero elegante. El cabello recogido en un moño, el rostro sereno. No había rastro del temblor que la había acompañado durante semanas. Hoy era el día en que se cerraría definitivamente un capítulo de su vida, la audiencia final de divorcio. El juzgado de familia de Bogotá estaba lleno de murmullos y pasos apresurados. Elena cruzó el vestíbulo con un andar tranquilo, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Al entrar en la sala asignada, los reconoció de inmediato. Ricardo Duarte estaba allí, sentado junto a su abogada. Vestía traje oscuro y mantenía ese aire confiado que alguna vez la deslumbró, pero que ahora solo le parecía hueco. A su lado, Valeria. La mujer por la que la había abandonado, acariciaba su vientre redondo con gesto ansioso. Unos pasos detrás, doña Teresa, su suegra. La observaba con la misma mirada crítica de siempre. Elena ocupó su asiento sin dirigirles la palabra. Ni una sola vez buscó la mirada de Ricardo. El juez revisaba documentos con tono neutro, enumerando fechas y acuerdos, separación de bienes, renuncia a compensaciones, entrega de llaves. Todo se leía con la frialdad de un inventario. Cuando el juez pidió a las partes confirmar si estaban conformes, Elena asintió sin titubear. Sí. Su señoría, respondió con voz firme. Ricardo, en cambio, intentó adoptar un tono suave. Solo espero que podamos mantener una relación cordial, por lo que vivimos, dijo, mirando hacia ella. Elena no contestó. Su silencio fue más contundente que cualquier palabra. El juez continuó, sin levantar la vista. Con base en lo acordado. Declaro disuelto el vínculo matrimonial entre Ricardo Duarte Gómez y Elena Rojas Duarte. El golpe seco del mazo resonó en la sala, breve y definitivo. Así terminaban 7 años de matrimonio en apenas unos segundos. Ricardo giró hacia ella, como esperando una reacción, un reproche. Un gesto de dolor que confirmara que aún tenía poder sobre ella. Pero lo único que encontró fue una sonrisa leve y serena, una que no tenía rencor ni tristeza. Solo libertad. Doña Teresa frunció los labios, murmurando algo ininteligible. Valeria bajó la mirada, insegura. Y Ricardo, por primera vez, pareció pequeño dentro de su traje caro. Elena se levantó despacio, agradeció a su abogada y salió de la sala sin mirar atrás. El pasillo del juzgado estaba iluminado por una luz blanca que se filtraba desde el ventanal del fondo. Afuera, el aire frío de Bogotá la recibió con un soplo fresco. Se detuvo un momento en las escalinatas, respirando hondo, mientras la ciudad vibraba con su bullicio habitual. Motos, voces, hojas arrastradas por el viento. Por primera vez en mucho tiempo, esas voces no le parecieron ruido, sino música. Cerró los ojos unos segundos, dejando que el sol le calentara el rostro. Sintió el peso de los últimos meses disiparse lentamente, como polvo al viento. No quedaba rastro de la mujer que había temblado ante el desprecio de un hombre. Ahora era otra. Una que había sobrevivido al abandono, al miedo y al engaño, y que había aprendido a caminar sola. Mientras descendía los escalones, levantó la cabeza y sonrió. Tenía una vida por reconstruir, una casa que volvería a habitar con su propia luz, y un futuro que ya no dependía de nadie más. El viento bogotano agitó su cabello suelto, y el cielo gris dejó entrever un rayo de sol que la envolvió brevemente. La traición la rompió, pero también la reconstruyó. Y con paso firme, Elena Rojas siguió caminando, hacia una vida que, por fin, le pertenecía por completo.